Cuidado con la codicia. Número 76. Cuando al carácter apropiado se le suma un marco intelectual adecuado, el resultado es el comportamiento racional. Warren siempre ha dicho que quien tiene madera de inversor es codicioso allí donde los demás se muestran asustados y se asustan cuando los demás se muestran codiciosos. Este planteamiento, sumado a una filosofía inversora centrada en los negocios que muestran una mejor situación económica a largo plazo a su favor, es el secreto de la inversión exitosa. Entrar en un gran negocio cuando todos los demás están asustados y mantenerse alejado cuando todos se muestran avariciosos. La correcta temperatura ambiental avisa de cuándo y dónde hay que apretar el gatillo, es decir, cuando el pánico lleva a los demás a vender las acciones a raudales, pero no cuando todos están ansiosos pujando y empujando los precios hasta la estratosfera. Ha habido 2 ocasiones en su carrera inversora en que Warren ha dejado de adquirir títulos por completo porque los precios eran desorbitados. La primera vez fue durante la escalada de precios que se produjo hacia finales de la década de los 60 del siglo pasado, y la segunda cuando se repitió esta situación a finales de los 90. En ambos casos, la retirada a tiempo evitó que resultara afectado por la caída que siguió a la vorágine alcista, y en ambas retiradas conservó suculentas cantidades de capital que invertir para aprovechar la bajada de precios de las acciones que se avecinaba. Número 77. Que la gente esté dominada por la codicia, el miedo o la lucra es predecible. La secuencia de estos elementos, no. Warren sabe que en ocasiones los inversores se muestran muy entusiasmados por algunos títulos e hinchar su valor. También sabe que a veces se vuelve temeroso en exceso e infravaloran inconcebiblemente el valor de algunas acciones. Lo que no sabe es cuándo va a suceder, solo que acabará sucediendo, y cuando suceda estará preparado para aprovecharse de los bajos precios que el miedo y la sinrazón han dejado. Hay que evitar la codicia y dejar que el miedo y la locura creen las oportunidades. Esa es la senda del inversor inteligente. Un buen ejemplo de ello es la adquisición por parte de Warren de los títulos de Wells Fargo durante la recesión bancaria de la década de los 1990. Nadie quería títulos de entidades financieras porque se temía que las pérdidas derivadas de los préstamos hipotecarios adversos dejarían a los bancos insolventes. Warren eligió aquel que creyó que estaba mejor gestionado y era lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta financiera desatada. Invirtió aproximadamente $289 millones en Wells Fargo, y en unos 8 años había más que doblado su valor. Número 78. Las acciones no conocen a sus propietarios. Las personas a menudo humanizamos los objetivos inanimados, ya sean peluches, coches o acciones. Cuando esto sucede con los valores, el pensamiento emocional sustituye al racional. Mala cosa cuando se trata de invertir. Cuando llega el momento de vender no hay que dudar porque le hemos cogido aprecio a los títulos. Y cuando bajan, no hay motivo para enfadarse con ellos, ya que al fin y al cabo no saben quién es su dueño. Las acciones no sienten rechazo, y tampoco el inversor debería hacerlo. Número 79. La combinación de ignorancia y dinero prestado puede tener consecuencias interesantes. La ignorancia no deja ver la locura, y el dinero prestado permite seguir ciegamente a la ignorancia hasta llegar al punto de la locura. La locura es perder el dinero que se debe al banco. Y los bancos, como los elefantes, nunca olvidan. En nuestros días, la manifestación más evidente de la locura del dinero prestado fue la de un grupo inversor del que nadie había oído hablar llamado Long Term Capital, que consiguió un préstamo por valor de $100.000 millones para invertir en instrumentos derivados y que, en un acto de locura suprema sobrevenida, no solo borró del mapa el capital de sus inversiones, sino que estuvo a punto de echar abajo todo el sistema financiero del país. Cuando se trabaja con capital prestado, lo que puede ir mal a menudo va mal. Y cuando las cosas van mal nunca son agradables. Número 80. De los 7 pecados capitales, la envidia es el más tonto, porque cuando la tienes no te sientes mejor. Te sientes peor. He tenido algunos buenos momentos como la glotonería, en la lujuria mejor no entrar. La codicia es maravillosa cuando es nuestra sierva, no nuestra maestrea. No puedes hacerte rico sin cierta dosis de codicia, pero tampoco ser feliz cuando es excesiva. El exceso de codicia conduce a la envidia, y la envidia es el camino allanado por esa alteración que lleva a no tener nunca bastante. Es el juego de ser consumido por la pasión de ganar dinero más que de ser consumido por la envidia de ver lo que los demás tienen en la hucha. Los ricos más felices son los que disfrutan de esa vida de inversor que conlleva ganar dinero sin sentir el menor atisbo de interés por la riqueza de los demás.
Además, ¿qué gracia tiene ser rico si ser rico se traduce en vivir miserablemente a causa de la envidia? Número 81. Simplemente intentamos ser temerosos cuando los otros son codiciosos y codiciosos solo cuando los demás se muestran temerosos. Recuerde, cuando los precios se van por las nubes es el momento de decir adiós. Pero cuando los precios caen, ha llegado la hora de hacer una llamada a la gente de bolsa. En un mercado alcista los inversores se muestran codiciosos y disparan más y más el precio de las acciones, lo que atrae cada vez a más personas. En estas situaciones Warren se asusta y se mantiene alejado del mercado. En cambio, en un mercado a la baja, los inversores se muestran temerosos porque nadie quiere quedarse con las acciones. Por eso las venden como posesos, sin plantearse el valor económico subyacente a largo plazo de los negocios. En tales circunstancias Warren se comporta codiciosamente y compra todos esos fantásticos negocios que siempre había soñado poseer. Temeroso de la codicia de los demás, codicioso con el temor. ¿Cuándo vender? ¿Cuándo retirarse? Número 82. Cuando te encuentras en un hoyo, lo más importante es no seguir cavando. Si estamos en una mala inversión, lo peor que podemos hacer es seguir metiendo dinero. Aunque retirarse sea doloroso, a la larga es mucho más rentable dejarlo y reducir las pérdidas antes de que las cosas lleguen a cero. A principios de los 80 Warren invirtió fuertemente en la industria del aluminio. Fue un error y, cuando se dio cuenta, dejó de cavar y salió. Hay que tener el valor de admitir que nos hemos equivocado y hacerlo antes de que la fortuna nos susurre al oído que estamos arruinados. Número 83. Si aciertas a la primera, no sigas intentándolo. Warren siempre va a la búsqueda de excelentes negocios que adquirir y, una vez los compra, los conserva mientras observa cómo los precios de las acciones suben a la par que los ingresos. Si ha hecho una buena inversión en un excelente negocio es mejor que disfrute del logro antes que vender el negocio por unos beneficios modestos y buscar otra empresa en la que invertir. Por eso es tan importante saber distinguir los negocios excelentes, para saber cuándo te has topado con uno. Pero si se encuentra frente a un negocio mediocre y sin una expectativa económica favorable a largo plazo en su haber, lo mejor es seguir los consejos de Bernard Baruch, el Warren Buffett de su tiempo, que, cuando le preguntaban cómo se había hecho rico, respondía con una sonrisa maliciosa: siempre vendí demasiado pronto. Número 84. Compro acciones cuando los lemmings van en dirección contraria. Warren Buffett sabe que el momento de comprar un negocio es cuando todos los demás lo están vendiendo, y no cuando todos los demás compran. Todas las grandes adquisiciones de Buffett se han producido en épocas difíciles, le gusta comprar entre sombríos presagios. Tras haber estudiado el mundo de los negocios conoce cuáles de ellos sobrevivirán a las adversidades que los han llevado al borde del abismo y cuáles seguirán precipitándose hasta hundirse en el olvido empresarial. Sus mejores trofeos proceden de la crisis de 1966, cuando adquirió títulos de Disney, de 1973, cuando compró acciones de The Washington Post Company, de 1981, cuando entró en General Foods, de 1987, cuando invirtió en Coca-Cola, y en 1990, cuando lo hizo en Wells Fargo. Número 85. La mayoría de personas se interesa por los valores cuando todos los demás muestran interés también. Pero el momento de hacerlo es cuando a nadie le interesa. No se puede comprar lo que está en goba y abrirse camino. Los inversores despiertos huyen de las acciones de moda y de la histeria colectiva que les rodea, ya que esa fama normalmente catapulta los precios. Si le interesa echarle el guante a una empresa, espera que cambie el ciclo y deje de estar de moda. Entonces conseguirá el mejor precio y el mejor potencial de aumento. Por eso le gustan tanto a Warren los mercados a la baja, tiene un ojo puesto en determinadas empresas, en maravillosos negocios que compraría de inmediato si pudiera hacerlo por un precio justo. De hecho, si analiza la cartera de Berkshire observará que todas las empresas en las que posee acciones fueron adquiridas durante desplomes bursátiles o en un momento en que la empresa en cuestión no era precisamente un caramelito. Se hizo con los títulos de The Washington Post Company, Coca-Cola, Disney, American Express, General Foods, Wells Fargo, Interpublic Group y Heinco cuando el mercado caía o cuando la empresa había perdido los favores del resto de la comunidad inversora. Número 86. No entramos en las empresas con intención de realizar grandes cambios. Esa estrategia no funciona en los negocios mejor que en los matrimonios. Un gran negocio genera grandes resultados independientemente de quién esté al mando, del mismo modo que un negocio corriente dará resultados mediocres aunque tenga al frente al mejor de los directores.
A la hora de invertir, elija los grandes negocios y descarte a los mediocres. Aunque estén dirigidos por genios, los fabricantes de automóviles y aviones siguen y seguirán teniendo problemas década tras década a pesar de los excelentes gestores que han dirigido estas empresas. Número 87. El riesgo viene de no saber lo que se está haciendo. En la estrategia de comprar acciones caídas en desgracia, si no se tiene la clarividencia necesaria para establecer la situación económica a largo plazo de la empresa, se estará entrando en un terreno peligroso, porque no hay manera de saber si se ha pagado demasiado hasta que ya es tarde. Asumir que se está invirtiendo dinero es la única manera de evitar ese riesgo. Como dice Warren, nunca compro nada a menos que pueda escribir una página entera con los motivos que me llevan a hacerlo. Podría equivocarme, pero sabría que responder a la pregunta ¿por qué voy a invertir hoy $32.000 millones en The Coca-Cola Company? Si no puede responder a una pregunta así, mejor no invierta. Si puede contestar y lo hace unas cuantas veces, podría conseguir mucho dinero. Las preguntas nos obligan a pensar, y las respuestas nos dicen si hay que actuar. El truco no es tanto encontrar la inversión adecuada como haber encontrado la respuesta acertada a la pregunta acertada. La regla es sencilla. Los bancos de inversiones nunca ofrecen duros a 4 pesetas, la bolsa sí. Número 88. El mejor momento para comprar es, en este caso, la semana que no tiene jueves. Warren se refiere a las ofertas públicas iniciales sobre títulos o bonos de empresas a través de bancos de inversiones, porque se figura que el banquero que se encarga de la venta ya le habrá puesto un precio ventajoso al asunto. En estos casos no hay posibilidad de que el inversor vaya a obtener un precio de ganga. Por este motivo Warren se ha mantenido al margen de las OPI desde los inicios de su carrera como inversor. Warren prefiere esperar hasta que los valores haya circulado un tiempo y la miopía del mercado de valores haya tenido la oportunidad de equivocarse en el precio a la baja. La regla es sencilla. Los bancos de inversiones nunca ofrecen duros a 4 pesetas, la bolsa sí. Número 89. También creemos que la veracidad nos beneficia como gestores. El director ejecutivo que engaña a otros en público podría llegar a engañarse a sí mismo en privado. N90 Lo que no vale la pena hacer no vale la pena hacerlo bien. N91 Un buen historial de gestión dice más sobre el tipo de barco que es tu negocio que lo bien que sepas remar. Si se encuentra alguna vez en un buque con vías de agua permanentes, la energía que dedique a cambiar de flota será más productiva que la que dedique a tapar agujeros. Ni el mejor jinete del mundo ganaría una sola carrera montando un caballo cojo. Pero hasta un jinete mediocre puede ganar carreras si monta un campeón. Cuando acabe los estudios, dé el salto y empiece a trabajar para una empresa con una buena situación económica subyacente, ya que independientemente de su nivel de ambición, la buena marcha económica del negocio siempre irá a su favor y acabará saliendo más rentable. Si ya trabaja en un negocio con una excelente situación económica, sea muy cauto si se decide a abandonar el buque, ya que lo que parece un mejor trabajo podría ser en realidad ese barco con vías de agua perpetuas sobre el que advierte Warren, en el que poco importa lo duro que se reme, nunca irá a parar a ningún lado.